Le damos la bienvenida, los buenos días a Federico Graña, es director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDES. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto estar acá. La idea inicial, después vamos a compartir algunos datos, es porque el MIDES, con apoyo de Naciones Unidas, de UNICEF, realizó un estudio, se hizo un estudio vinculado con los migrantes en nuestro país, porque parte de todos esos migrantes también pasan por el MIDES, y no es una casualidad que dos de los colectivos que el MIDES tenga que atender y que es parte del estudio sean dominicanos y peruanos. Es así, ¿verdad? Eso sí, esa investigación se hizo en el proceso del 2016 y sí, le eran a analizar cuáles eran las nuevas corrientes migratorias que en ese momento primaban entre dominicanos y peruanos la población que más migraba. Y es evidente también que este fin de semana las palabras del director nacional de Policía, Mario Llayera, se cruzan con el MIDES y con el trabajo que el MIDES hace, porque él señala que, bueno, que el MIDES tiene información reservada sobre las personas que atiende, obviamente, y que no las cruza con el Ministerio del Interior, y que para el Ministerio del Interior allí en parte de esa población estaría como el foco de la reproducción de la delincuencia. Yo creo que, a ver, las declaraciones del director nacional de policía dejan algunas dudas sobre cuál es la información que quiere y que necesita. Porque también cuando alguien expresa algo así pareciera que no hubiera transparencia en los datos del Estado. El Ministerio de Desarrollo tiene un sistema, en realidad, que está conectado con 31 instituciones del Estado. O sea, entonces, que ahí podés ver si la persona tiene prestaciones, si no tiene prestaciones. Eso en realidad le sirve al Estado también para controlar de que no se dupliquen las prestaciones. Entonces yo no sé cuáles son los datos a los que hace referencia el director nacional de policía. ¿Cuáles son los datos que no daría el MIDES? Si me haces una pregunta, yo creo hay datos que se tienen que dar porque, por ejemplo, si hay una intervención judicial, siempre se deben de dar los datos. O sea que eso nos ha pasado con denuncias de abuso o situaciones, como siempre, cualquier proceso judicial, si tú tienes datos, los tenés que dar si hay una orden judicial. Después, no sé, por eso de vuelta, pero me pregunto qué es. Yo creo que si lo que desea es que, en realidad, no sé, que los funcionarios sean parte de un proceso de investigación, eso no corresponde. Cuando digo no corresponde, como para ser un poco claro, tiene que ver con cómo hacemos para generar políticas sociales entrando a las casas de personas, las cuales, de vuelta, los números, ¿no? Que nosotros manejamos, si todas esas personas estuvieran vinculadas con el delito, estaríamos hablando de algo muy importante, ¿no? Es imposible que eso sea así. ¿Cuánto hace a la seguridad y la tranquilidad de un asistente social el que la gente tenga claro que no es un policía? Hace muchísimo frente a la seguridad, pero no solo la seguridad, bueno, primero la seguridad del trabajador y de la trabajadora, y además la gente, la seguridad de las personas del propio barrio. Yo creo que si realmente Llayera piensa estas cosas que afirma, del punto de vista de la inteligencia policial es algo rarísimo, ¿no? Porque empieza a generar algunos datos que no entiendo cuál es la necesidad de decirlos. Él planteaba, por ejemplo, en una familia que es atendida por MIDES y uno de los hijos deja de ir al centro de estudios. ¿Dónde está ese adolescente? ¿Dónde está ese joven? ¿Hay un seguimiento? ¿MIDES sabe dónde está? Yo creo que de vuelta, ¿no? Porque creo que es interesante tu pregunta y de vuelta también tiene una tensión que se permea siempre, que es, bueno, ahora habla mucha gente habla del término aporafobia, ¿no? Digo, como ese miedo a los pobres también. ¿Por qué lo planteo? Porque los números del sistema educativo te dan que los gurises de clase media y media alta tampoco culminan el sistema educativo. Se van, ¿no? También. Entonces, la preocupación es siempre con esta población, no sé por qué es con la otra. Cuando digo no sé... Porque no es una preocupación estrictamente educativa, tiene que ver con una preocupación por su vinculación a determinados delitos. Porque cuando te encontrás con el delito, te encontrás con chiquilines... Pero ahí de vuelta, no, los números los números de los delitos no te dan que son los chiquilines los que mayoritariamente cometen delitos. Salió de vuelta los números, es un 2%, un 3% los que están vinculados con jóvenes. Y me parece que eso es entreverar un poco la discusión.
En realidad hay 3 cosas que hay que hacer, y algunas ya se están haciendo. El primero es la generación que lo generó ANEP, que es el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, y que en realidad lo que nosotros hacemos es apenas sabemos que, por ejemplo, empezamos con generación tras generación, porque para generar un sistema, bueno, pues salir corriendo, ¿no? Entonces, a partir del 2016, quienes entraban a primero fueron seguidos por el sistema educativo y el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando no se anotaban, íbamos y buscábamos a esos niños y esas niñas a ver por qué no se anotaban, cuáles eran las razones. ¿Es así? ¿Se buscan? Sí, eso es así. Y ahora estamos años después en el nuevo nivel de la etapa, porque una cosa es que se anoten y otra cosa, después de que se anoten, que continúen y que no se vayan. Bueno, ahora en realidad el sistema educativo está generando, sobre todo en media, el sistema que va a permitir las alertas tempranas, como llaman en ellos, que en la cantidad de faltas que tiene, qué es lo si hay un riesgo o no de la vinculación del chiquilín, entonces, o de la chiquilina, eso lo que genera es un dispositivo primero interno en los centros educativos para tratar de que esos chicos no falten, saber cuál es la situación, y en el caso de que sean situaciones extremas, cuando digo extremas son variadas, ¿no? Desde padres que quieren que sus hijos no estudien, eso se nos da muchísimo en la ruralidad, y no solo, desde situaciones de cuidado, hay un montón, tiene que quedar a cuidar a un hermano menor o a otros hermanos, hay varias situaciones. Y frente a eso tenemos varios dispositivos. Ahora que está el sistema de cuidados, por ejemplo, tenemos esta situación, lo que hacemos es, buscamos un cupo para ese hermanito o esa hermanita menor, y bueno, y el chico o la chica vuelve al sistema educativo. O una madre adolescente, en ese caso, vuelve también al sistema educativo. Ese es un dispositivo que ya está funcionando y que bueno, que obviamente se tiene que potenciar, tiene que generar un diálogo un poco más fuerte todavía, pero que nosotros no hemos salido a comunicar porque creemos que todavía no hay que comunicarlo, ¿no? Porque también una de las cosas que pasa cuando hablamos de políticas sociales es que creen que de la noche a la mañana se van a modificar tendencias que son históricas. Es evidente que en esta entrevista Mario Llayera, director nacional de policía, insiste mucho con, o es mi lectura, el fracaso de las políticas sociales. La delincuencia ha crecido producto del fracaso de las políticas sociales. De repente viene Mario Llayera acá y dice, no, yo no dije que fracasaron todas las... Pero bueno, pero cuando uno lee y ve sus afirmaciones, tiene que pensar, lo que está diciendo este hombre es, la delincuencia es un problema social, están fracasando las políticas sociales, por eso la inseguridad crece. Bueno, eso es una valoración de Llayera. Yo creo que los números son contundentes con respecto al impacto de las políticas sociales en varias áreas. Por lo menos, desde el punto de vista del ingreso, son clarísimos, ¿no? Nadie puede negar la baja de la situación de pobreza en el país. El segundo nivel tiene que ver con ciertas discusiones que se están poniendo arriba de la mesa y están todas mezcladas, ¿no? Sí, claro, puede ser que los procesos en algunos casos no sean tan acelerados como todos deseamos. Pero para eso tiene que haber más inversión pública todavía ahí. Y cada vez que hablamos de inversión pública en estos temas, la gente genera categorías como los colgados, los planes, los famosos planes, que en Uruguay no hay ningún plan, son programas. Y hay una diferencia específica entre el plan y programa. Hay una argentinización del discurso que lo que genera es tratar el clima preelectoral del que hubo en la Argentina antes del triunfo de Macri, ¿no? Y ese es el de hablar de planes, hablar de que no hay controles, hablar de... No es así. A ver, hay gente que hasta nos denuncia a nosotros a veces la mala utilización de tarjetas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mala utilización de tarjetas, nosotros vemos a ver si esa persona realmente tiene la tarjeta o nos mintió, ¿no? En su realidad cuando se la visitó, nos dio otro hogar que no era el hogar que le vivía, y se han sacado esas tarjetas. Entonces se está generando un clima que no digo Llayera, ¿no? Yo creo que Llayera frente a esta situación, bueno, él da su opinión y me parece que tiene que ver más esta opinión con un proceso de pensar las políticas sociales del lado del policiamiento, y yo creo que no es así. Es como te decía hoy, si pretende de que los funcionarios del MIDES se transformen en agentes de inteligencia, yo creo que se equivoca, porque en realidad su rol es distinto, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos para poder generar los espacios de política social? Y ahí tenemos que ver las inversiones, ¿no? Digo, ¿qué más podemos invertir en ese proceso? Y cada vez que trabajamos sobre a esos sectores hay que tener más inversión, bueno, aparecen otros sectores a plantear de que están manteniendo vagos y vagas. Y los números no dan a eso también de vuelta, ¿no? Porque si vivieran de ese ingreso, que es esa transferencia monetaria, realmente estaríamos en una situación muchísimo peor de la que se
que se comunicó. Entonces, no todas las personas... Y después empezamos con georreferenciar, por decir una manera, o etiquetar zonas y barrios. ¿No? Usted recién hablaba de la inteligencia policial. Usted dice, la información que necesiten, la inteligencia policial puede acceder a ella, no hay por qué hacerlo pública ni la... No, pero cuando te estoy diciendo esto es, si estamos frente a cualquier proceso judicial, obviamente si se consulta la situación de una persona, se consulta, y la consulta al Poder Judicial. O policía si pide, ¿no? Está autorizado en un proceso de investigación, ¿no? Pero yo, de vuelta, es ahí donde me pregunto cuál es lo que la Llera precisa. En ese marco, el senador Luis Alberto Lacalle decía, bueno, hay que trasladar el MIDES a zonas donde las cifras de pobreza y desintegración son muy importantes, y mencionaba en particular Casaballe, decía, bueno, en vez de que el MIDES quede en 18 de julio, que traslade su sede a Casaballe y que todos los días miren la pobreza de frente. A ver, yo creo que de vuelta, son frases y posturas que no llevan a la discusión en profundidad, y uno podría responder, es muy fácil responderlo en ese mismo tono, ¿no? Yo podría responder en ese mismo tono que el MIDES está en 18 de julio, porque en realidad hubo bancos fundidos, y para no gastar, en realidad agarramos y se agarró ese edificio que estaba vacío. O sea, si me dedico a contestar en esta situación, en realidad no respondo. Y después habla de dos cosas que a mí me preocupan mucho. La primera de ellas es desde el desconocimiento de las políticas sociales. El MIDES tiene, 37 oficinas y 70 puntos de atención en todo el país. Muchos concentrados en Montevideo, en esas zonas. Frente a la Plaza de Casaballe atiende el MIDES. Entonces, ¿qué es lo que él cree? Que sí, porque también ahí habla de una especie de pensamiento mágico sobre que, si él quiere dirigir los destinos del país, y lo digo en serio, ya que él habla en ese tono, ¿por qué no se muda él ahí? Si cree que se soluciona viviendo frente a la pobreza, las situaciones de pobreza. En realidad no es eso. Es un discurso muy llamativo, es un discurso que en realidad impacta, que puede generar indignación en las personas, que entiendo todo para el debate, ni siquiera un debate político profundo, sino para este debate en realidad un poquito más del espectáculo, de empezar a discutir sobre a dónde está ubicado y no qué es las cosas que hace. Yo creo que ahí se equivoca, y se equivoca feo, y además hasta da un cachón un poco inteligente, porque todo esto que dije en realidad es real, es verdad. Entonces, ha sido muy poco inteligente. De alguna manera no se siente interpelada en el hecho de, bueno, más estar cerca del trabajo de campo. Pero a ver, ¿quién dice que nosotros no estamos cerca del trabajo del campo? También hasta los directores y las directoras del ministerio. Por ejemplo, cada uno tiene áreas distintas de trabajo. Yo vivo recorriendo el país. Hace 15 días estuve la mitad de la semana en cada departamento del país hablando sobre ciertas áreas de trabajo que a mí me competen. Vivo recorriendo barrios. El problema no es, es un equilibrio entre dos cosas, porque también, y tampoco me saco fotos en Twitter, y vivo sacándome fotos en Twitter de en qué estoy y en qué no estoy, que es en lo que se ha transformado la política. Pareciera que la política no son ni resultados, ni preguntar sobre los temas y discutirlos en profundidad. Si yo me saco un montón de fotos en Twitter o utilizo mis redes sociales, parece que hago. Es tristísimo. Desde el punto de vista. Los debates a los que va entre representantes son tristísimos. Yo lo planteo, y en este tema, hemos llegado al nivel que un senador de la República, en otras áreas, y le digo, Jorge Amorín Valle, sacara un formulario falso que hablaba sobre la propuesta de ley integral para personas trans, diciendo que la propuesta iba a darle 20.000 pesos, de que se les preguntaba cualquier disparate. Es un senador de la República, tenía el proyecto en la Cámara, sabe que eso no es así. ¿Eso es desinformación? ¿O eso también es es una actitud que después de que yo instalo en la sociedad el alerta sobre un error, bueno, el que yo tenga que hacer un desgaste, cuando digo yo es el que está en una responsabilidad, ahora tiene que recorrer todos los medios para contar que lo que se dijo no se dijo y que en realidad no es así, él saca otro tuit y te pone, ay, me equivoqué, y bueno, pero el daño ya está hecho. Entonces, hay una serie de declaraciones que son muy irresponsables, no para un partido político y para quienes estamos en el gobierno, para la sociedad toda. Y enganchando con los temas que vine, todos estos WhatsApp insoportables sobre que el Ministerio de Desarrollo Social espera en la puerta de la frontera a quienes quieren ingresar a este país y poco más que los llevamos, los llevamos hasta la casa, los tapamos y le damos la credencial.
el daño que le están haciendo a la sociedad uruguaya no tiene nombre. Y todo eso, cuando uno los escucha, se da cuenta que está guionado, que está pautado y que terminan hasta con frasecitas. Y todavía la gente les cree. Porque hay gente que necesita creer que esto es así. ¿Y cuánto afecta eso que tuvo que salir a desmentir el presidente de la Corte Electoral? Muchísimo. ¿Cuánto afecta la percepción que el propio ciudadano uruguayo tiene de ese inmigrante nuevo que ha llegado en los últimos años, que habla distinto a lo que estábamos acostumbrados, que trae otras costumbres y que objetivamente lo comenzamos a ver en determinadas áreas de trabajo? Y afecta muchísimo, porque afecta al derecho de esas personas a migrar. Todos tenemos derecho a tener un proyecto de vida que, bueno, capaz que en nuestro país no se puede generar, y en Uruguay ha pasado, ¿no? Muchísimo ha pasado. Que este país, que durante 20, 30 años tenemos generaciones y generaciones de personas que se han ido a construir futuro, tenga un discurso xenófobo, es tristísimo, ¿no? Nuestra investigación ya lo planteaba ahí en 2015, 2016, en realidad la investigación es de 2016, se publica en el 2017, planteaba cómo el discurso de discriminación en estas dos poblaciones, la dominicana y la peruana estaba presente, ¿no? Mientras te hablaban de un sistema de salud universal, del acceso a la salud como algo que los diferenciaba de sus países, te hablaba del acceso a la educación como algo que los diferenciaba de sus países, ¿no? Después, cuando empezabas a buscar las partes negativas, tenían que ver, a veces con su desconocimiento, el de las propias personas migrantes en la normativa laboral, con la utilización de los emprendedores y empresarios que levantan el país, violándole los derechos a esas personas, ¿no? Hubo un caso famoso, ¿no?, de aquellas domésticas que estaban en un barrio de Carrasco y que fue denunciado, y estamos hablando de los emprendedores del país, ¿no?, de los que supuestamente pelean por hacer avanzar en nuestro país. Entonces, porque lo digo así, porque de la misma manera que a veces hablamos de los sectores vulnerables como que son todos, ahora todos los sectores vulnerables son delincuentes, bueno, como en este caso entonces son todos los empresarios son delincuentes, ¿no? Es una ridiculez lo que estoy haciendo, pero bueno, es como se está hablando de ciertos temas. Entonces, en ese escenario, vos ves que ellos lo que te planteaban era eso, ¿no? Te devolvían, era un espejo de la sociedad que no queremos ver. Te devolvían la discriminación, te devolvían el maltrato, te devolvían el abuso. Hay una incapacidad de ver al Uruguay como un lugar de expectativas para otros, cuando somos muy críticos los uruguayos siempre de nuestra realidad. Gobierne quien gobierne, esté quien esté, época de la historia que sea. Yo creo que tiene que ver, los uruguayos sí somos muy críticos, eso está bueno en algún aspecto, pero históricamente éramos más serios. Cuando uno lee los debates y ve por lo menos los debates de la clase política, había pautas o lugares que no se cruzaban. Yo creo que eso habla, si algo habla de alguna pauperización o la responsabilidad de alguna pauperización, es cómo, por ejemplo, se mienten datos, cómo se trata de generar desconfianza, por ejemplo, en algo como el Instituto Nacional de Estadística. En todo el mundo es reconocido el Instituto Nacional de Estadística uruguayo, ¿no? Entonces ahora cada vez que se siguen hablando de los números de pobreza, salen a decir que eso, en realidad esos números no son. Y es muy triste, porque si vos en realidad vas generando que las únicas pautas racionales que tenemos para poder evaluar una gestión, yo las voy dinamitando, ¿qué queda? ¿Las camisetas? Porque se denuncia, por otro lado, de que desde el gobierno tenemos una visión de que en realidad estamos muy cerrados, que defendemos o nos... yo leo algunas cosas y me río, que el Frente Amplio en realidad se defiende para mantenerse en el poder y toda una cantidad de cosas que, bueno, que obviamente en una gestión puede haber defectos, pero hay que ver qué es lo que le genera esas cosas. Pero... volviendo un poco al trabajo, ¿no? Son los trabajadores dominicanos y los peruanos, los migrantes dominicanos y peruanos los que han tenido más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Lo digo porque, porque también vienen venezolanos, cubanos. Últimamente, en este 2018, han ingresado muchos venezolanos, muchos cubanos, sí, claro. Pero hay como mayor problemática con dominicanos y peruanos. Sí. Problemática para su propia inserción, sí, ¿no? En realidad tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad con la que vienen y hacen sus procesos migratorios, ¿no? Obviamente, si hoy hiciéramos esa misma investigación, nos va a dar qué otras son las tendencias, ¿no? Porque muy bien vos marcás que, bueno, quienes están siendo ahora la corriente migratoria, no digo la más grande, porque la más grande es la Argentina, por nuestra relación, ¿no? De argentinos que vienen a vivir a Uruguay, uruguayos que no viven a Argentina, entonces sigue siendo la más grande. A veces siempre, históricamente, Brasil fue el segundo lugar y tiene que ver con la situación de frontera.
Pero bueno, se han modificado estas poblaciones. Sí, en realidad han sido, en ese momento, eran quienes tenían los niveles más altos. Vos decías algo hoy que yo quiero también aclarar, teniendo en cuenta todos estos rumores que andan en la vuelta de estos WhatsApp. El MIDES tiene contacto con esta población migratoria por 3 o 4 situaciones. Primero, nuestra Constitución de la República no hace diferencia entre habitantes y ciudadanos. ¿Ah? Entonces, dice, todos los habitantes del territorio nacional tienen los mismos derechos. ¿Ah? Entonces, si yo creo en el Estado de Derecho, yo tengo que cumplir con la Constitución. Entonces, si no les gusta a los ciudadanos y a las ciudadanas, que cambien la Constitución. Pero por ahora tengo que cumplir con la Constitución. Y la Constitución lo que dice es eso. Entonces, ellos tienen derecho a todos, en realidad a todos los derechos que tienen y todas las políticas sociales que existen en el Uruguay, ¿no? Que el Estado brinda. Y en realidad hay un proceso de acompañamiento, sobre todo vinculado a la documentación. Nosotros tenemos, históricamente nació en el Ministerio de Desarrollo Social, porque de ahí viene ese país, ¿no? Hay un departamento que está en mi dirección, que es el Departamento de Identidad, que ¿saben por qué nació? Nació porque cuando tuvieron que sacar a hacer el plan de emergencia y le podíamos a la cédula a la gente, este porcentaje de gente no tenía ni cédula. ¿Ah? De ese país venimos, de un país que no tenía ni cédula. Había gente que no tenía ni cédula. Entonces, en ese escenario, yo realmente, cuando escucho ciertas cosas, y perdón que subí el tono, a mí realmente por un lado me río, ¿no? Me río del descaro de algunos actores políticos, porque si vos dejaste ese país en esa situación, y no se lo cobran las nuevas generaciones de los partidos tradicionales, se lo cobran las viejas generaciones. Por ejemplo, yo leí a Fernando Amado el otro día, ayer salió a decir que él está interesado en generar una instancia de pienso sobre estos temas, más que a las órdenes. Digo, porque sé que ahí hay una intencionalidad buena en este asunto y sé que ahí no se está cobrando nada de una situación que no tiene nada que ver con una gestión de gobierno, que es la corriente migratoria a nivel latinoamericano. Hoy marca esa tendencia de que de estos países y bueno, y de otros, como hablábamos de Perú y de Dominicana, bueno, están generando una corriente migratoria muy grande hacia el Uruguay.